Hablemos ahora de usar algunas funciones integradas, como por ejemplo funciones para manejar textos. Siempre, en algún momento, cuando uno está manipulando datos, va a llegar el momento donde uno necesite, por ejemplo, ver los nombres de las personas. De repente, para uniformarlos, los quiere ver uno todo en mayúsculas o todo en minúsculas. O, por ejemplo, solo cierta porción del texto. Eso es típico, que yo solo quiera tomar ciertos elementos del texto. Entonces, hablemos de funciones de texto que ya vienen integradas dentro de su SQL. Entonces, voy a usar siempre la base de datos de Norwin y voy a consultar, por ejemplo, la tabla Customers que tiene los nombres de los clientes. Entonces, inicialmente le voy a decir Customer ID, Company Name, from Customers. Vamos a marcar y ejecutar. Y ahí está. Digamos que vamos a tomar el Company Name, que es el que tiene más textos, o el que tiene más letras dentro del texto. Y entonces vamos a mencionar algunas funciones. A mí la más importante que juzgo yo como la más importante de las funciones de texto es el substring. Substring, que como su nombre más o menos lo indica, es tomar una parte del texto. Entonces yo le puedo decir que company name, y ojo, le digo en qué carácter empezar y cuántos caracteres tomar. Entonces yo le puedo decir, mire, empiece en 1 y tome 3 caracteres, por ejemplo. Haz 3 letras, le voy a poner aquí, solo para mostrarlo. Entonces, si lo ejecuto, van a ver entonces que él va a tomar del company name las primeras 3 letras. Pero, ojo, le puedo decir en dónde empezar, en qué carácter empezar y cuántos caracteres tomar. Entonces es muy útil por eso. Lo especial en este caso es que yo le puedo decir en qué carácter empezar, porque atención, también cuento con la instrucción left. Esta instrucción toma un número de caracteres a partir de la izquierda. Entonces yo le puedo decir left 3, por ejemplo. 3 letras izquierda, y entonces él va a tomar 3 letras a partir de la izquierda, y así como está left de plano, tiene que estar derecha. Veámoslo, ejecutémoslo. Obviamente left, como toma 3 letras a partir de la izquierda, va a coincidir con el substring que le dije que empezara en 1. Pero right sí va a tomar 3 letras a partir de la derecha, entonces me va a dar las últimas 3 letras del texto. ¿Por qué es muy importante estas funciones? Porque son básicas, sí, pero lo que pasa es que va a llegar el momento en el que uno necesite tomar cierta porción de un código, por ejemplo. Hay empresas que vienen y toman los primeros 3 caracteres para indicar el nombre del proveedor, los siguientes 3 caracteres para indicar la categoría y los siguientes números ya para indicar el código del producto. Entonces, dependiendo de eso, si fuera ese el caso, debería de tomar cierta porción del código para saber qué categoría es o de qué proveedor es, por ejemplo. También tengo la instrucción len. Esta es típica porque también se escribe así en muchos lenguajes de programación e indica el número de caracteres. Entonces, si ejecutamos, vamos a tener el número de caracteres que tiene el company name. Estas no son las únicas funciones de texto, pero son de las más importantes. Otra cosa típica que hacemos normalmente es convertir datos. Puede pasar que una fecha esté expresada en texto
y que yo necesite convertirla realmente en una fecha, porque la necesito operar, por ejemplo. Necesito extraerle el mes, el día, el año, o contar cuánto tiempo ha transcurrido desde esa fecha. Y como es texto, pues no puedo hacerlo. Entonces, existen funciones de conversión que me van a permitir convertir textos a números, o números a textos, o fechas a textos. Eso es típico dependiendo del formato en el que lo crearon, entonces lo tenemos que hacer. Para esto entonces voy a provocar un error mezclando un texto con un número. Para eso voy a regresar a mi tabla productos. Recordémonos que tenemos la tabla productos y que tenemos el nombre del producto y el unit price. Si a mí se me ocurriese tratar de mezclar en un texto, unir esto, concatenar esto, si yo concateno esto, el asunto es que el número, pues es número y no se puede mezclar con un texto. Entonces, se me ocurre que puedo hacer esto para provocar el error. El precio del producto, y aquí va a poner el nombre del producto, más, recuérdense que el símbolo de más es el concatenador de textos, pero también sirve para sumar. Entonces ese es el conflicto, que voy a mezclar un número con un texto, entonces no lo va a interpretar bien. El precio del producto, y aquí va a poner el nombre del producto, espacio es, y aquí va a poner el precio. Entonces, atención a lo siguiente. Si yo aquí escribo, o si de momento yo borro esto y lo ejecuto, sí pone el texto, miren, el precio del producto Alice Mouton es, y ahí se quedó porque ahí terminó. Pero si ahora yo quiero agregarle unit price más unit price, aquí es donde se va a producir el error. Ejecutamos y ¡tananana! Error. ¿Por qué? Porque este es un texto y este es un número y no se pueden mezclar. ¿Qué necesito hacer? Necesito convertir ese número a texto. Y en este caso entonces tengo dos instrucciones. Tengo la instrucción cast y la instrucción convert. Empecemos por poner cast. Cast, unit price, as varchar de 15 caracteres, por ejemplo. As precio le voy a poner ahí. Aquí entonces se crea una conversión y le digo que el número lo convierta a un texto, a un varchar de 15 caracteres. Aquí esto ya debería de funcionar. Existe otra forma de hacer lo mismo, pero en vez de utilizar la instrucción cast, está la función convert. Atención a que la instrucción convert cambia el orden de los parámetros. Aquí en este caso, para convert yo le tengo que decir varchar, el tipo de dato al que quiero primero, luego una coma y luego unit price. Entonces, si me preguntaran la diferencia entre cast y convert, sería el orden de los parámetros. De hecho, la ayuda de Microsoft cuando uno está buscando en el internet el cast y el convert, siempre la pone junta, porque son dos instrucciones que hacen lo mismo. La diferencia es que cast es un estándar ANSI y convert pues es una definición que creó Microsoft. A mí en lo personal, el convert me gusta por la parte de el manejo que tiene con las fechas. Al manejo que tiene con las fechas se le puede aplicar un estilo y en ese estilo expresar la fecha de acuerdo a la región del mundo. Por ejemplo, nosotros trabajamos
escribiendo la fecha día, mes, año, pero en Estados Unidos se pone mes, día, año. En Europa algunos también la ponen mes, día, año. Entonces, eso sí lo permite hacer convert. Por ejemplo, voy a decir select get date, que es la función de la fecha de hoy, ¿verdad? Y para compararlo voy a poner la misma fecha, solo que convertida. Le voy a agregar convert nvarchar de 20. Get date. Y aquí miren, voy a expresar el estilo, que ese es el estilo de fecha ISO. Si ejecuto esto, por ejemplo, tengo la fecha, pero expresada en dos formatos diferentes. Si le ponen atención, varía un poco. Ahora, para elegir el estilo que en este caso le estamos dando aquí, con este 126, existe en el internet algunas tablas que nos proporcionan los códigos. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, dice que 100 es el predeterminado, 101 es para el estándar de Estados Unidos, 102 es el ANSI, y pues así está sucesivamente: alemán, italiano, japonés. Nosotros que pusimos 126 es el ISO 8601 el que estamos usando. Entonces, las instrucciones que nos permiten convertir datos es el cast y el convert.